Aprendamos de Cristo Jesús con el hermano Luis Alfonso Vélez. Paz de Cristo, amigos y hermanos. Soy el hermano Luis Vélez y les invito en esta hora a que aprendamos de Cristo Jesús. El tema que traemos para hoy lo he titulado Teoría o Gran Verdad en relación con la manifestación de Dios en carne. Y el texto que tomaremos como base está en Efesios el capítulo 4, el verso 3. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. Creer que Dios se manifestó en carne y que se hizo Hijo para redimirnos no es una teoría para entretener el intelecto, ni una retórica para mostrar quién puede ser más, sino la fe para alcanzar la estatura de Cristo. Así que el apóstol enfoca el tema en beneficio de alcanzar el ser semejantes a Cristo. Esta doctrina no es la explicación del Padre y el Hijo como dos seres, sino del Padre manifestado en carne. Colosenses 2:2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, fíjese bien, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. En ese misterio están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Lo que la Biblia relata sobre el Hijo de Dios no lo dice para enseñar que Jesús es un ser aparte de Dios, llamado el Hijo de Dios, sino que la Biblia relata esto para decir que Dios se manifestó en carne y que en esa manifestación Dios asumió el rol de redentor, pero nunca dejó de ser Dios. Cada escritor bíblico en el contexto donde escribió explicó la manifestación de Dios en carne conforme a la necesidad que había allí en ese contexto. El apóstol Juan fue el que más se refirió a la enseñanza de la divinidad de Jesús, mencionando la manifestación de Dios en carne como el Hijo de Dios. Por esto la incredulidad de los griegos, pues ellos no creían que Jesús fuera real, sino que posiblemente era un fantasma o alguien que practicaba forma de trucos de magia. El escrito a los hebreos se refiere a Jesús como el Hijo, al Hijo como superior a los ángeles y como superior a Moisés y como el sumo sacerdote. Esto por la incredulidad de los judíos sobre la divinidad de Jesús. El apóstol Pablo en las cartas se refiere al hombre Jesús como el mediador, o por medio de quien son todas las cosas. Los Hechos de los Apóstoles se refiere a Jesús como a quien Dios ha hecho Señor y Cristo. El Hijo y el Padre son un solo ser. Juan 14:8 lo dice. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, fíjese bien, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y que el Padre es en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. Creo que la confusión se da cuando se mira al Hijo separado del Padre. Segunda de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo, en esa manifestación en carne, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios, porque Cristo es Dios, como si Cristo rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Una de las dificultades que enfrentan los estudiosos de la doctrina es la comprensión del misterio de la piedad. Entender dentro de lo comprensible al hombre qué fue lo que pasó
cuando Dios se manifestó en carne. Entender que Dios se hizo hijo y que el hijo es el mismo Dios. La dificultad surge por la naturaleza de Dios, que Dios es espíritu, y entonces al ser espíritu pensamos que él no podía manifestarse en carne porque la carne es materia. Pero precisamente ahí es cuando tenemos que analizar esto en la realidad de Dios y no en la nuestra. En la realidad de Dios todo fue hecho por la palabra y todo es de Él, por Él y para Él. Y lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y tanto lo que se ve como lo que no se ve es de Él. Así que Él tiene la facultad de preparar ese cuerpo humano perfecto para morar en Él, y en ese cuerpo asume su rol de hijo. Y mediante esa manifestación salvar al hombre. Así que es Dios manifestado en carne. Por eso ese cuerpo, la muerte no pudo detenerlo en el sepulcro, ni vio corrupción, y fue glorificado y ascendió, y está a la diestra de la majestad en las alturas. Y en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, hasta que todas las cosas le sean sujetas. Jesús era Dios y hombre, pero no era un hombre como nosotros, era el Señor. Si fuera un hombre como nosotros, no sería el Redentor. La expresión corporalmente significa físicamente. No dice que Él era toda la plenitud de la deidad, sino que en Él habita físicamente porque reconoce la manifestación de Dios en carne como habitación de Dios. Al estudiar este tema hay que tener el equilibrio de no negar la manifestación de Dios en carne, sin caer en el dualismo de creer que hay dos seres separados. Si hubiese algo que no pudiésemos entender sobre esto, no debe preocuparnos, porque no podemos entender más allá de lo que la Biblia explica. Solo hay un Dios y solo hay un mediador, y es Jesucristo hombre. Lo de mediador es porque Pablo en sus cartas muestra a Jesús como el mediador, como el medio por el cual el Dios eterno e invisible obra. Observe lo que dice en 1 Corintios 8:6, pero Romanos 9:5 dice, según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Al leer esto de según la carne vino Cristo, hay que entender que se refiere a la manifestación de Dios en carne. Jesús es descendiente de Abraham por la promesa de que vendría de una mujer, descendiente de Abraham, pero no era hijo de Abraham, porque la naturaleza de Abraham es adámica. Estamos en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, dice 1 Juan 5:20. El que murió y resucitó no fue Dios el Hijo, sino el Hijo de Dios, aquel varón, forma humana de Dios, a quien designó dando fe con haberle levantado de los muertos. Su apariencia refleja los diversos oficios que Dios asumió en el trato con los hombres. Fue nacido de mujer. Gálatas 4:4 lo dice. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esto afirma que Jesús sí era un hombre. Lo que pasa es que no era un hombre como nosotros, pues nosotros somos nacidos de hombre y mujer. Era semejanza de carne de pecado, porque él no fue engendrado por hombre, sino por Dios mismo. Su sangre era física como la de un cordero, sin mancha y sin contaminación, como lo dice 1 Pedro 1:19. La naturaleza de Jesús es divina porque fue engendrado por el Espíritu Santo, pero es humana porque participó de la forma humana. Dios no se manifestó en un hombre, Dios se manifestó como hombre. La diferencia física entre el cuerpo de Jesús y el de los demás hombres era que la carne de Jesús era sin pecado, pues como dice Isaías 53, no hubo engaño ni maldad en él. 1 Timoteo 3:16 dice que Dios se manifestó en carne. Eso significa que participó de carne y sangre, como lo dice Hebreos. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo. Jesús fue un cuerpo ofrenda. El hombre Jesús fue el cuerpo ofrenda preparado por Dios para el sacrificio perfecto, que cumpliera el requerimiento divino y el requerimiento de la ley. En esa voluntad
somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Si ve que ese cuerpo es una ofrenda hecha una vez para siempre. Los hombres no mataron a Dios, mataron a Jesús el Cordero, quien es el autor de la vida para los hombres, precisamente por su muerte y su resurrección. Jesús fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Esto es prueba de que el Hijo es Dios manifestado en carne. Si no hay resurrección del Hijo, no hay salvación. Esto fue lo que Dios hizo por nosotros para salvarnos, hacerse Hijo para morir y resucitar, para abrir el camino de vida a los hombres. El Hijo es la forma de Dios conocida, como lo dice Filipenses. El Hijo es el rol de Dios como Salvador y juez de todos, como lo dice Hechos 4:12. El Hijo es el fundamento puesto por Cristo, que nadie más puede poner. La muerte del Hijo hizo posible nuestra reconciliación con Dios. Cuando termine su manifestación en carne llamada Hijo, la manifestación en carne se sujetará al Espíritu, quien le sujetó todas las cosas relacionadas con la salvación y el juicio a los hombres, como lo dice 1 Corintios 15:24. No es teoría todo esto, es una gran verdad para ser salvos. Sin esta gran verdad, nadie puede ser salvo. Amigo y hermano, nadie nos ama más que Jesucristo. Y quien lo ama a uno, le dice la verdad. El Señor Jesús les bendiga.